Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Aunque hay jóvenes, pero se nota la ausencia de los jóvenes ya en esta misa, porque ahora ellos están celebrando la Pascua Juvenil por allá. Están en Eucaristía también a esta hora. Hoy estamos celebrando el acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima. Las lecturas que escuchamos, la primera lectura tomada de Hechos capítulo 2 y el Santo Evangelio tomada del evangelista San Juan en su capítulo 20, nos presenta el momento que hoy celebramos, la venida del Espíritu Santo, que es el cumplimiento de lo que Jesús tanto había prometido. Jesús prometió enviarnos al Espíritu Santo. El evangelista que más habla de esta promesa y de este cumplimiento es San Juan. Si ustedes leen el capítulo 7, ya allí habla de que Jesús enviaría al Espíritu Santo a los que creerían en Él. Pero después pueden leer ustedes estos otros 3 capítulos, el capítulo 14, 15 y 16 de San Juan. Y ahí Jesús habló muchas veces de enviar al Espíritu Santo y decía: les enviaré al defensor, al Espíritu de la verdad, el Paráclito, les enviaré al que les recordará todo, al que les recordará al mundo y le hará conciencia sobre la materia de pecado. Así. El evangelista San Juan es el que más habla de esta promesa, pero también habla del cumplimiento. Hoy celebramos entonces Pentecostés, a 50 días de haber celebrado la resurrección del Señor. Tuvimos estos 50 días de Pascua, en donde celebramos la victoria, el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Se termina hoy el tiempo de Pascua, iniciaremos el tiempo ordinario. Ha estado aquí en el altar este signo litúrgico que es el cirio pascual que se encendió con el fuego de la vigilia pascual.
pero ya hoy en la tarde lo vamos a colocar en otro lado, ¿verdad? Indicando que el tiempo de Pascua termina, pero por supuesto la iglesia continúa teniendo como centro el misterio pascual de Cristo, la pasión, muerte y resurrección. Y ahora, ¿qué significa el Espíritu Santo y el acontecimiento de Pentecostés que vivimos? Primero, como decíamos cuando iniciábamos, es el aniversario, el cumpleaños de la iglesia. Es un momento fundacional importante de esta iglesia. La iglesia nació y se formó con toda la misión de Jesús, sí, pero es que como escuchamos en el Evangelio, antes de que los apóstoles recibieran al Espíritu Santo, primero no entendían muy bien las cosas. Por eso Jesús dijo: les voy a enviar al Espíritu Santo que los enseñará todo. Después, el Evangelio relata que los discípulos estaban, ¿cómo estaban los discípulos? Dice Juan 20, estaban en una casa encerrados. ¿Y por qué estaban encerrados? Porque tenían miedo. Y por eso Pentecostés es un momento importante de la fundación de la iglesia, porque fue allí cuando los discípulos asumieron la responsabilidad de la misión para la cual Jesús los había llamado. Antes de esto todo lo hacía Jesús. Ellos andaban por ahí nada más, pero llega el momento en que a ellos les toca asumir la responsabilidad, y no lo harán solos, por supuesto. Después de que el Espíritu Santo se derramó en ellos, ellos empezaron a ser testigos de Jesús, con sus obras, con sus palabras, a tal grado que después, fíjense, antes de Pentecostés ellos no entendían las cosas y por eso estaban todos confundidos. Aparte de eso, ustedes recordarán que cuando apresaron a Jesús, el único que acompañó a Jesús fue San Juan. Todos los demás se desaparecieron, tuvieron miedo. Pero con el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, ellos son capaces de dar testimonio de Jesús e incluso llegar a derramar su sangre por Jesús. Todos los apóstoles sufrieron el martirio, a excepción de Judas, que él se suicidó. San Juan también al final tuvo una muerte natural, pero también a él lo torturaron en un momento. De tal manera que Pentecostés fue el que llenó de valentía a los apóstoles para continuar la obra salvadora de Jesús. Y esta iglesia continúa viva y de pie a tantos miles de años. Y hasta aquí reunida, imagínense aquí en este templo del Carmen, a cuántos miles de kilómetros de distancia de donde predicó Jesús. Y esto sigue gracias a ¿qué? A que esta iglesia es de Dios y que esta iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Esta iglesia no es ocurrencia humana, es un proyecto de Dios. Y por eso el Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, relatado en Juan 20 y Hechos 2, el Espíritu Santo es el protagonista de esta misión. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y por eso esta iglesia siempre ha estado capacitada para dar testimonio de la fe en Dios. Ha estado capacitada para anunciar el reino de Dios. La vocación de la iglesia es la evangelización. La iglesia existe por la misión de Jesús y para la misión de Jesús. El día que esta iglesia deja de ser misionera, traiciona a su fundador, traiciona a Jesús.
Y esta iglesia no son las paredes, esta iglesia somos nosotros, de tal manera que todos nosotros tenemos al Espíritu Santo y estamos capacitados por el Espíritu de Dios para anunciar el reino de Dios. ¿Qué les dice Jesús en el Evangelio? Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Todo bautizado es misionero. Todo confirmado es misionero. Y si un bautizado y un confirmado no habla de Dios, está traicionando sus sacramentos. Me da tanta alegría encontrar a muchos de ustedes y que dicen: mire, Padre, yo hago camino de fe y estoy feliz en la iglesia, pero yo le agradezco tanto a Dios y también a un hermano que fue el que a mí me habló de Dios, que fue el que a mí me evangelizó, fue el que a mí me acercó a la iglesia, fue el que a mí me invitó a un retiro, a un cursillo, a un encuentro, etcétera. Es que nosotros somos iglesia y para eso somos. El ser de la iglesia es la evangelización. Y dice que aquella iglesia primitiva que eran los apóstoles estaban encerrados. Sí. Esta iglesia tiene que tener ese cuidado de no caer también en encierro, en una cerrazón pastoral, en una cerrazón de mente y corazón de los que asistimos a ella. Tenemos que tener el cuidado de no cerrar las puertas a nadie. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de todos y para todos. Todo el que quiera venir es bienvenido. Esta iglesia no tiene que tener allá en la puerta una aduana para controlar quién entra y quién no. Aquí todos tenemos que entrar. Esta iglesia no es una cueva de santos. Esta iglesia es un hospital para pecadores. Tenemos que evaluar a veces criterios que nos hemos inventado, a veces en los movimientos laicales, a veces en las comunidades, ¿sí? Ahorita como diócesis estamos analizando criterios diocesanos para los sacramentos, porque a veces cerramos puertas. A veces no es un celo por las cosas de Dios, sino que a veces nos colocamos muy yucas. ¿Sí? Imagínense, hay aldeas donde van a jugar fútbol los muchachos, y si están ahí en los grupos de lectores, cuando van ellos, están borrados de los listados, fíjense. ¿Sí? Menos mal me fracturé yo, si no ya no me dejaran celebrar misa también. ¿Sí? Si yo fui pelotero, nunca serví, pero corrí detrás de la pelota. Y a veces tenemos unos criterios, unas cerrazones. Por eso, miren, recordamos con tanta gratitud un Pentecostés, porque este Pentecostés se renueva continuamente, acontecido entre el año 1962 y 1965. Y ese Pentecostés se llama Concilio Vaticano II. Y el Papa Juan XXIII, cuando lo convocó, dijo: es necesario abrir a la iglesia, abrir las puertas, las ventanas, para que entre un nuevo oxígeno a esta iglesia que se ahoga, encerrada. Y el Papa Francisco ha llamado a que esta iglesia sea una iglesia en salida. Y dice el Papa estas palabras: prefiero una iglesia que se accidenta por andar evangelizando en la calle a una iglesia que se asfixia por estar encerrada respirando su oxígeno ya contaminado. Muchas veces tenemos cerrazones pastorales. Estamos en el encierro de aquellos discípulos que no comprendían lo que acontecía. Que el Espíritu Santo abra las puertas de esta iglesia y nos ayude a ser una iglesia que vive la misión de Jesús, pero en fidelidad de veras a Él. Pues entonces
primero el mensaje de Pentecostés para nuestra iglesia, luego para nuestro diario vivir. Fíjense, Hechos de los Apóstoles relata que estaban los apóstoles reunidos cuando de repente dice, empezaron a escuchar un viento y de repente aparecieron lenguas como de fuego, apareció fuego. ¿Se recuerdan ustedes otro pasaje donde Dios también se manifestó en forma de fuego? ¿Qué pasaje? ¿Católicos? Muy bien, exactamente, Éxodo capítulo 3. Cuando Dios le habla a Moisés y le habla en una zarza que estaba ardida en fuego, para decir que aquel espíritu, aquel Dios que le habló a Moisés y que quemaba el corazón, la historia, es el mismo espíritu que 2250 años después se manifiesta, es el mismo Dios que se manifiesta en Pentecostés, en forma de fuego también. Es el mismo Dios. Que ese espíritu, que ese fuego del amor de Dios también se enciende en nuestros corazones y que nosotros vivamos de acuerdo al fuego del amor de Dios. Relata Hechos que empezaron a hablar todos distintas lenguas, ¿sí? Pero había algo hermoso, hablaban distintas lenguas, pero todos se entendían. ¿Recuerdan ustedes otro pasaje donde también empezaron los hombres a hablar distintas lenguas? ¿Sí? Yo sé que lo saben, pero les da miedo, ¿eh? O dicen, si el Padre ya saben que yo sé, ya sabe que yo sé, ¿verdad? Génesis 11, la torre de Babel. Y ahí empezaron a hablar distintas lenguas, pero con la diferencia de Pentecostés, que en Babel nadie entendía nada, no se entendían. Fue la confusión de lenguas, fue lo que dividió. En cambio aquí hablaban distintas lenguas, pero se entendían. Es que el Espíritu de Dios es comunión, es unidad, es de todos y a todos nos hace hermanos, nos hace iguales. Ahora evaluemos brevemente, ¿dónde estamos nosotros? ¿En Pentecostés o en Babel? Porque miren que, aquí, bueno, aunque aquí hay algunos que hablan inglés, ¿va? Alemán, ¿sí? Francés, yo solo me lo como, pero ¿sí? Bueno, pero al final todos le damos la chapuceadita al español, ¿verdad? El castellano. Hablamos el mismo idioma, pero resulta que no nos entendemos, ¿sí? Miren, ojalá que por ahí por octubre ya volvamos a hablar el mismo idioma, porque ahorita un montón peleándose, ¿verdad? Por la política, familias divididas, ¿sí? Hay unos que ya no se visitan porque como aquel va con el color no sé qué y este con el color no sé cuál. No se pelee por eso, hombre. Si dentro de 4 años estos que ahorita se andan, dice que peleando van a andar juntitos. ¿Sí? Muchos que supuestamente peleaban y que hicieron pelear a la gente hace 4 años, ahora están a la par ahí en la publicidad, sonriendo, y la gente todavía no se habla. ¿Sí? 4 años y todavía no se habla, y estos ya andan buscando la guayaba juntos. Bueno, ¿sí? No perdamos el lenguaje de la unidad, del amor, de la comprensión. Respetemos, y no por eso hay un montón de partidos, pues. Cada uno es libre de elegir de acuerdo a los criterios. Pero luego también miren en nuestras familias, ¿cómo estamos? ¿Estamos en Babel o en Pentecostés? ¿Nos entendemos en nuestra casa? ¿Sabemos dialogar y entendernos?
¿O es que solo somos líos, pleitos? Cuando uno acompaña a algunos matrimonios en sus problemas, fíjense que le dicen a uno, gracias Padre por ayudarnos, o a veces le dicen a uno por habernos solucionado los problemas de nuestro matrimonio. No, si uno no lo soluciona, uno solo les ayuda a que encuentren soluciones. ¿Y a qué les ayuda a uno? A que dialoguen, porque muchos matrimonios solo saben pelear, no saben dialogar. Cuesta que se sienten a hablar como la gente. Muchos padres con sus hijos no saben dialogar, solo saben pelear. Hablamos todos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Eso es Babel. Pero qué bonito es vivir en Pentecostés, donde nos comprendemos, donde nos apoyamos, donde hay confianza de expresar nuestras penas, también nuestros sueños, nuestros proyectos, y nos apoyamos mutuamente, nos comprendemos. Eso es una familia que vive en Pentecostés. Pidamos entonces al Espíritu de Dios que nos ayude para que podamos vivir un verdadero Pentecostés en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, y por qué no soñar también en la vida de nuestra sociedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.